En un patio empedrado, el sonido seco del látigo rasgó el aire caliente de agosto. Una joven de apenas 15 años se desplomó contra la tierra roja, su vestido de algodón empapado en sangre. Desde la penumbra de un balcón cercano, una figura femenina la observaba. No había horror en su mirada, solo un aburrido vaivén de un abanico de plumas de avestruz. En la vibrante y convulsa Ciudad de México de 1818, entre los últimos alientos de un imperio que se desmoronaba y el fragor de una guerra de independencia, no todos los conflictos se libraban en el campo de batalla. Algunos nacían de silencios mortales, de miradas prohibidas y de lazos de sangre que nadie se atrevía a nombrar. Secretos ancestrales se tejían bajo el sol inclemente, prometiendo una justicia que devoraría todo a su paso. Pero antes de que las sombras nos envuelvan, cuéntenos, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañan hoy? Déjenos su comentario abajo. Prepárense porque la historia que están a punto de presenciar no es un simple cuento. Es un eco persistente en las calles de esta ciudad, una advertencia de que ciertos lazos, por más rotos que parezcan, nunca se desvanecen por completo. El sol de agosto, impaciente y brutal, se cernía sobre la Ciudad de México de 1818. Un bochorno pegajoso asfixiaba las calles, donde el polvo se levantaba con cada brisa perezosa. A 8 años de iniciada la Guerra de Independencia, los ecos de fusiles y las lejanas detonaciones de cañones se confundían con los rumores que corrían de boca en boca, tejiendo una atmósfera de ansiedad palpable. Sin embargo, en el centro colonial, las imponentes mansiones de piedra volcánica permanecían como anclas, aferradas a los últimos vestigios de un orden que se desquebrajaba. Sus muros gruesos parecían impermeables al caos exterior, resguardando una opulencia frágil, sostenida por la misma mano de hierro que había regido la vida por generaciones. En la propiedad de la familia Ayala, un vasto complejo donde el lujo se encontraba con el sudor de la servidumbre, la calma era una farsa cuidadosamente mantenida. Grandes portones de madera de ébano se abrían a patios empedrados, donde el murmullo del agua en las fuentes competía con el leve crujido de los vestidos de seda que se paseaban por los pasillos interiores. Sin embargo, el verdadero pulso de la mansión latía en el patio de servicio, un espacio más rudo y funcional, donde el sol caía a plomo sobre la tierra roja. Allí, bajo la mirada impávida de los muros altos, se movía Jacinta, una figura menuda de 15 años. Sus ropas, un sencillo vestido de algodón vasto, ya habían perdido su color original, teñidas por el constante roce y el arduo trabajo. Sus manos, aún infantiles, mostraban las marcas del esfuerzo, y su cabello oscuro caía desordenado alrededor de un rostro que, a pesar de la suciedad y el cansancio, poseía una estructura casi perfecta. Jacinta era parte del engranaje invisible que hacía funcionar la casa de los Ayala. Una más entre las docenas de cuerpos que entraban y salían de las cocinas y los lavaderos. No lejos de allí, en un balcón ornamentado que dominaba el patio de servicio, se erguía otra figura. Celestina Ayala, también de 15 años, se abanicaba con lentitud, el movimiento cadencioso de su abanico de plumas de avestruz creando una mínima corriente de aire. Su vestido de tafetán color borgoña atrapaba la luz del sol, y las cintas de seda que adornaban su cabello castaño brillaban con cada giro de su cabeza. La posición de Celestina en el balcón era un claro mensaje. Observaba pero no participaba. Su existencia transcurría en un mundo aparte, delineado por las finas rejas de hierro forjado y la distancia infranqueable entre ella y el patio inferior. A pesar de sus mundos separados, un observador atento, alguien ajeno a las estrictas jerarquías de la mansión, habría notado similitudes perturbadoras. Los mismos ojos de un verde musgo profundo, la misma frente amplia, el mismo mentón obstinado que Jacinta y Celestina compartían, eran el mudo testimonio de un secreto a voces. Un vínculo de sangre que se negaba a ser pronunciado, sepultado bajo el peso de la propiedad y la vergüenza. El vientre que había engendrado a una era el lecho matrimonial, la cuna de la legitimidad. El vientre que había dado a luz a la otra era el de una esclava doméstica, un cuerpo violentado que había sucumbido a la fiebre apenas 3 días después del parto. La cruel diferencia entre ambas no residía en su padre, sino en la estirpe de sus madres. En aquel instante los ojos de Jacinta, quizás impulsados por un impulso inconsciente, una punzada de reconocimiento o simplemente la curiosidad efímera de la adolescencia, se alzaron. Se posaron por un segundo fugaz en la figura de Celestina, estableciendo un contacto visual prohibido, una transgresión tácita. Desde el balcón, el movimiento del abanico de Celestina se detuvo. Sus ojos, idénticos a los de Jacinta, registraron la ofensa con una frialdad casi mecánica. Su mano se movió con un gesto apenas perceptible, una orden silenciosa y eficiente.
Unos segundos después, el capataz, un hombre corpulento de mirada sombría, emergió de la sombra de un corredor de servicio. En su mano, un látigo de cuero crudo trenzado con alambre se balanceaba con un movimiento ominoso. Se acercó a Jacinta, cuya mirada había vuelto a la tierra, el terror ya trepando por su espina dorsal. No hubo palabras, solo el silbido del látigo al cortar el aire, un sonido que se incrustaba en el silencio pesado del mediodía. El primer golpe arrancó un grito ahogado de la garganta de Jacinta. El segundo, el tercero, la hicieron doblarse. Las 25 fustigaciones que el capataz propinó rasgaron el delgado algodón de su vestido, abriendo la piel de su espalda en tiras sangrientas. Cada impacto resonaba en el patio, un ritmo brutal que marcaba el fin de una infancia. El cuerpo de Jacinta se retorcía, intentando inútilmente protegerse, hasta que la fuerza la abandonó por completo. Cayó, el rostro contra la tierra roja, la sangre tiñendo el polvo. La figura del capataz se retiró con la misma frialdad con la que había aparecido, dejando el aire impregnado de un olor metálico y el murmullo de moscas que comenzaban a revolotear. Desde el balcón, Celestina Ayala reanudó el suave movimiento de su abanico. Sus ojos inexpresivos se desviaron de la escena, como si el espectáculo no hubiera sido más que un leve e intermitente estorbo en la monotonía de su tarde. El sol continuó su implacable curso. Horas después, al caer la noche, Jacinta recuperó la conciencia en la oscuridad sofocante del pequeño cuarto que le servía de dormitorio. El aire era denso, pesado con el olor a humedad y a su propia sangre. Sus espaldas ardían como si las llamas la estuvieran consumiendo, una agonía pulsátil que se extendía por cada nervio. Intentó moverse y un quejido incontrolable escapó de sus labios agrietados. El cuerpo, cada músculo, respondía con un dolor agudo a la menor tensión. Se arrastró usando sus manos como apoyo, el roce de su piel desnuda contra el suelo áspero delatando la extensión de sus heridas. La fiebre insidiosa ya comenzaba a trepar, enturbiando sus sentidos, mezclando el dolor con un creciente delirio. Con una determinación que desafiaba su estado, alcanzó la puerta. La madera áspera de la pared se convirtió en su único soporte mientras avanzaba, paso a paso, a través del patio de servicio que ahora le parecía vasto y amenazante bajo la luz lunar. Cada movimiento era una batalla contra el desmayo, contra la pesadez que arrastraba su cuerpo hacia la tierra. Finalmente alcanzó la puerta trasera, una estructura vieja y desvencijada que daba a un terreno baldío. Era un espacio olvidado, cubierto de maleza seca y escombros, un margen entre el mundo de la mansión y el exterior incierto. Sin un plan claro, sin un destino definido, solo con la certeza primitiva, brutal y silenciosa de que permanecer en la mansión Ayala era equivalente a una muerte anunciada. Si no aquella noche, sería en la próxima paliza o en la siguiente. La idea se grabó en su mente febril con la fuerza de un instinto básico. La supervivencia exigía la huida. Cruzó el umbral. La noche la recibió con un abrazo frío y húmedo. Las calles de la Ciudad de México, aunque desiertas a esas horas, no eran menos peligrosas. Jacinta avanzó con dificultad, sus pies descalzos tropezando en las piedras irregulares del empedrado. Dejó un rastro tenue, casi invisible, de sangre seca y fresca sobre las losas, un camino oscuro que se perdía en la penumbra. El aire, denso y cargado de olores extraños, la envolvía. Los sonidos de la noche, distantes y extraños, la seguían. El ladrido de un perro callejero, el silbido del viento entre los callejones. La fiebre continuaba su ascenso. Las imágenes se difuminaban ante sus ojos. Las siluetas de los edificios coloniales se alargaban, se retorcían, se convertían en monstruos silenciosos que la acechaban desde las sombras. Sus piernas, que ya no respondían a su voluntad, se volvieron pesadas, de plomo. El mundo giraba a su alrededor, la conciencia se alejaba a cada parpadeo. En la esquina de la calle del Reloj, la fuerza finalmente la abandonó por completo. Sus rodillas cedieron, su cuerpo se desplomó sin remedio contra el frío empedrado. El último resquicio de conciencia se esfumó en la oscuridad, dejando solo la imagen de la luna, una perla distante y fría en el cielo inmenso, mientras su cuerpo yacía inerte, una mancha oscura sobre las piedras. La calle del Reloj, indiferente, se tragó su silencio, marcando el final de su vida y el inicio de un camino incierto. La calle del Reloj, una arteria empedrada y silenciosa en el corazón de la Ciudad de México, yacía bañada por una luz lunar fría y difusa. En aquella noche de agosto de 1818, el aire, cargado con el rastro metálico de la pólvora y el dulzón de la humedad, apenas se movía.
La figura de Jacinta, inerte sobre las losas centenarias, era solo una mancha oscura, un detalle insignificante en la vasta extensión de la noche. Un hilo de sangre, ya seco en sus bordes, se había oscurecido sobre el empedrado, una huella que el tiempo y la lluvia eventual borrarían sin dejar memoria. El silencio era casi absoluto, roto solo por el lejano lamento de algún perro callejero que se quejaba a la luna y el crujido ocasional de las maderas de las casas antiguas que se acomodaban en su letargo. La ciudad dormía un sueño inquieto, ajena al pequeño drama de una vida que se extinguía en sus esquinas. En esas mismas horas, Sebastián Ibarra, un joven de 22 años, regresaba a su hogar. Su caleza, tirada por 2 caballos robustos de crines oscuras y guiada por un cochero de semblante grave, avanzaba con un ritmo constante, sus ruedas de madera resonando contra el empedrado como un metrónomo solitario en la noche. El joven Ibarra no vestía con la frivolidad de otros de su edad. Su atuendo, aunque de finas telas oscuras, era sobrio y austero, reflejo de un luto reciente que aún se aferraba a su figura. Apenas unas semanas antes había enterrado a sus padres. El padre, un comerciante de plata y textiles, víctima de una emboscada en los caminos cercanos a la capital. La madre, consumida por la pena, había fallecido 2 semanas después. Sebastián, ahora único heredero de una inmensa riqueza y vastas responsabilidades comerciales, venía de una prolongada reunión con abogados, un encuentro donde los fríos términos legales habían delineado el sombrío panorama de su nueva existencia como cabeza de familia. Al girar en la esquina de la calle del Reloj, una silueta inusual captó la atención del cochero. Un bulto oscuro contra el muro de piedra de una antigua casona, inmóvil. La caleza aminoró la marcha. Sebastián, levantando la vista de sus pensamientos, observó la escena. La primera suposición, común en esos tiempos, era la de un cuerpo sin vida. Ordenó al cochero detenerse y con una resolución marcada descendió al empedrado. La luna, que hasta entonces se había ocultado, emergió en ese instante, bañando la calle con una claridad fantasmal. La luz plateada de la luna reveló la figura de Jacinta. Su cuerpo, frágil y sucio, yacía abandonado sobre las piedras frías. La espalda, apenas cubierta por los jirones de su vestido, mostraba laceraciones oscuras y manchas de sangre coagulada. La tierra y el polvo del camino cubrían su rostro como una máscara gris, y sus labios estaban resecos y agrietados. Un examen superficial podría haberla confundido con un cadáver. Pero Sebastián, al acercarse, percibió un tenue, casi imperceptible jadeo. No era un muerto. Era alguien al borde de la extinción, aferrándose a la vida por un hilo invisible. A pesar de las circunstancias brutales de su hallazgo, a pesar de la suciedad, el rastro de la violencia y la miseria, algo en Jacinta se manifestó a la luz de la luna. Una estructura facial que incluso bajo la hinchazón y la costra de sangre denotaba una perfección innata. La piel, visible en los escasos retazos donde el polvo no la cubría, tenía un tono dorado. Y los ojos, aunque cerrados y hundidos en su órbita, estaban rodeados por unas pestañas largas y densas que en el delicado temblor de la agonía parecían acariciar sus mejillas. Era una belleza cruda, salvaje, que el sufrimiento no había logrado borrar. La memoria colectiva de los sucesos sugiere que la vista de Jacinta provocó una detención abrupta en el pulso de Sebastián. Algo, más allá de la mera compasión o el deber cristiano, pareció fijarse en su espíritu, un enigma que resonaría profundamente. Sin dudarlo, y sin esperar la ayuda de su cochero, Sebastián se inclinó. Sus manos, que hasta entonces solo habían sostenido plumas de escribir, libros de contabilidad o las riendas de un caballo, se deslizaron con una delicadeza inesperada bajo el cuerpo malherido de Jacinta. La levantó con una facilidad que desmentía su aparente fragilidad. Su peso era casi nulo. La tela desgarrada de su vestido se pegó a sus dedos por la sangre. El cochero abrió la puerta de la caleza. Sebastián la depositó con sumo cuidado en el asiento forrado de terciopelo, intentando protegerla de los golpes del camino, recostando su cabeza en el blando respaldo. El rastro de sangre en el empedrado quedó atrás, una señal silenciosa que la noche y el amanecer terminarían por borrar, como si el evento nunca hubiera ocurrido. La caleza se puso en marcha hacia la vasta propiedad de Sebastián en los límites de Coyoacán, una zona de grandes casonas y jardines exuberantes que contrastaba con la densa urbanización del centro. La mansión Ibarra, rodeada de altos muros de piedra y árboles centenarios, ofrecía un refugio aislado del bullicio de la capital. Al llegar, Sebastián no permitió que sus criados la condujeran a los aposentos de servicio. En su lugar,
ordenó que Jacinta fuera llevada a una de las habitaciones de huéspedes en el ala principal, un espacio reservado para visitas distinguidas, con ventanas amplias y cortinas de seda. Inmediatamente envió a su cochero por el médico particular de la familia, un anciano de reputación impecable cuyo nombre era conocido en toda la capital por su discreción y conocimientos. Las 3 semanas siguientes fueron un periodo de profunda incertidumbre. Jacinta se debatió entre la vida y la muerte. Su cuerpo una frágil embarcación a merced de una tempestad interna. Las heridas de su espalda, profundas y maltratadas, se infectaron a pesar de los ungüentos de hierbas medicinales. La fiebre, un fuego devorador, subía y bajaba con la regularidad caprichosa de una marea violenta, haciendo que su cuerpo se estremeciera con escalofríos intensos y sudores fríos. Su respiración se volvió errática, un estertor débil que apenas conseguía llenar sus pulmones. Durante las noches, los gemidos de dolor se mezclaban con el murmullo incomprensible de palabras pronunciadas en un delirio febril. El médico, al examinarla, no reconocía las lenguas que escapaban de sus labios, fragmentos dispersos de náhuatl, ecos de un mundo remoto, de una herencia que se resistía a ser borrada. A lo largo de este periodo crítico, Sebastián Ibarra mostró una dedicación que sorprendió a su propia servidumbre. No delegó el cuidado de la joven por completo, desafiando las costumbres de su clase. Los observadores de la casa relataron que permanecía al lado de la cama de Jacinta durante largas horas, su figura inmóvil en una silla, observando cada cambio en su respiración. Se le veía cambiar los paños fríos sobre su frente ardiente, humedecer sus labios agrietados. Durante los episodios de escalofríos violentos, Sebastián sostenía su mano con una firmeza que contrastaba con la fragilidad de la joven, transmitiendo una calma silenciosa. No había temor en sus gestos, solo una persistente paciencia y una mirada fija que se perdía en los rasgos de la enferma. Las noches, largas y silenciosas, eran testigo de su vigilia ininterrumpida, una dedicación inusual para un caballero de su estatus. Lentamente, milagrosamente, el cuerpo de Jacinta comenzó a responder. La fiebre cedió. Las heridas de la espalda, aunque dejarían cicatrices profundas y permanentes, comenzaron a cicatrizar. Al cabo de 3 semanas, una mañana que anunciaba el fin de septiembre, Jacinta finalmente despertó. Sus ojos se abrieron para encontrar un techo desconocido, alto y decorado con molduras de yeso. La luz que entraba por las ventanas era un resplandor suave y difuso, tamizado por cortinas de lino. Estaba en una cama amplia, bajo sábanas de lino francés de una blancura inmaculada, una suavidad que nunca había experimentado. Las ventanas de la habitación daban a un jardín florido, donde el color vibrante de las bugambilias trepaba por los muros y el aroma dulce del jazmín entraba con la brisa de la mañana. A un lado de la cama, en una silla de madera tallada, estaba Sebastián. Su figura estaba encorvada, su cabeza apoyada en el pecho, sumido en un sueño profundo y agotado. El cabello oscuro, revuelto, caía sobre su frente. Las delicadas facciones de su rostro, la piel clara, la boca dibujada con una precisión casi femenina, contrastaban marcadamente con la imagen tosca y brutal del capataz Ayala. Sus manos, que yacían relajadas sobre sus muslos, eran finas, de dedos largos, con la piel suave y sin ninguna de las marcas del trabajo físico o la crueldad. Jacinta observó al hombre que la había rescatado, su salvador, un enigma cuya presencia en su nueva vida aún no podía comprender. Los meses siguientes, que llevaron al inicio de 1819, fueron un periodo de lenta y sorprendente transformación. Jacinta recuperó sus fuerzas, no solo físicamente, sino también en un espíritu que había permanecido quebrado y silenciado durante años. Sebastián Ibarra se convirtió en su tutor silencioso. Se le veía leerle en voz alta libros de historia y poesía antigua. Los sirvientes de la casa relataron que el señor se sentaba con la joven durante horas en el estudio, enseñándole a identificar las letras en el abecedario, a trazar las palabras en papel con tinta, a comprender los números y las complejas operaciones aritméticas. Jacinta poseía una inteligencia que sorprendía. Su mente, afilada como una navaja, absorbía cada lección con una avidez asombrosa. Su memoria prodigiosa retenía cada dato. Los tutores privados que Sebastián contrató para pulir sus habilidades con el idioma y las matemáticas se mostraron impresionados por la rapidez de su progreso. Jacinta, vestida ahora con telas suaves y decentes, con modales que empezaban a refinarse, se movía en la mansión Ibarra como una flor que, tras haber estado marchita, comenzaba a abrirse con renovado esplendor. 3 meses después de su despertar, en una tarde de suaves brisas de otoño, cuando las hojas de los árboles comenzaban a tornarse ocre en los jardines, Sebastián Ibarra le hizo una propuesta.
La escena se desarrolló en uno de los salones más pequeños de la casa, bañado por la luz filtrada de las ventanas. Los observadores de la casa relataron que las palabras de Sebastián fueron tranquilas, pero firmes. Jacinta al principio reaccionó con una risa nerviosa. Parecía tomarlo por una broma cruel. Cuando la expresión seria de Sebastián le reveló la verdad de sus intenciones, la joven intentó objetar, su voz baja y casi inaudible. Los murmullos de sus propias palabras, escuchados por los criados apostados en el pasillo, indicaban su resistencia. «Imposible», se le oyó decir. «Soy una esclava, una bastarda. No soy nada». Mencionó su linaje, su origen impuro, la mancha que la marcaba. Sebastián respondió con una calma que desarmó sus argumentos, sus palabras resonando en el salón. Los presentes en la mansión, que después relatarían el suceso, recuerdan las palabras que el joven Ibarra, con su voz suave pero autoritaria, pronunció esa tarde. En un país en llamas, se le oyó decir, donde antiguos esclavos lideran ejércitos y antiguos señores mendigan en las calles, las viejas jerarquías ya no significan nada. Su mirada, firme y sin vacilaciones, transmitía una convicción que no admitía réplica. Él no veía una esclava o una bastarda, sino una mujer que había emergido de las cenizas, una inteligencia y una fuerza que admiraba. En enero de 1819, bajo un cielo despejado y un aire gélido, se celebró una ceremonia de matrimonio privada en la pequeña capilla de la propiedad de Coyoacán. Solo unos pocos testigos asistieron, el capellán de la familia, el abogado de Sebastián y un par de criados de confianza. Jacinta, vestida con un sencillo pero elegante vestido de seda cruda color marfil, sus hombros cubiertos por un delicado chal, se unió en matrimonio a Sebastián Ibarra. Era un acto que desafiaba las convenciones sociales de la época, un quiebre radical con las tradiciones y las expectativas. Para Jacinta significaba el fin de la opresión inmediata, el cese de una vida marcada por el látigo y el desprecio. Era el inicio de una nueva existencia, un umbral hacia una libertad y una posición que nunca antes habría podido concebir. Las viejas sombras del patio Ayala parecían disiparse, al menos por un tiempo, ante la luz de esta nueva unión. Pero el pasado, como una marca imborrable en el cuerpo, nunca se aleja por completo. Se transforma, se oculta, pero espera el momento adecuado para reaparecer, a menudo con una fuerza renovada. Los años que siguieron a aquel gélido enero de 1819 fueron testigos de una metamorfosis lenta pero inquebrantable. Jacinta, ahora conocida como la señora Ibarra, se movía en los salones y corredores de la vasta mansión de Coyoacán con una gracia adquirida, una postura erguida que contrastaba notablemente con la encorvada figura de sus años de servidumbre. Su figura esbelta se vestía con sedas y linos finos, colores sobrios que sin embargo denotaban una fortuna considerable y un gusto refinado. Cada mañana, un nuevo capítulo de su vida se desplegaba bajo la estricta pero paciente tutela de Sebastián. Las lecciones impartidas a menudo por el propio Sebastián en el estudio personal de la mansión, una habitación de paredes cubiertas de estantes repletos de volúmenes encuadernados en cuero y mapas antiguos, o por los tutores que él había contratado especialmente para ella, se convirtieron en el pilar de su existencia. Se le veía sentada frente a un escritorio de caoba pulida, la pluma de ave en su mano, su mirada intensa y concentrada sobre los pergaminos y libros abiertos. Absorta en el aprendizaje, Jacinta desentrañaba los secretos de las letras y los números, los rudimentos de la economía doméstica que pronto se expandirían a la gestión de vastas propiedades y complejos negocios. Cada nueva información era absorbida con una avidez que asombraba a quienes la rodeaban. La inteligencia de Jacinta, que había permanecido dormida y subyugada durante sus años de esclavitud, despertó con una fuerza inusitada. Era una mente afilada como una navaja, capaz de comprender complejos balances de cuentas que a otros les tomaba semanas descifrar, de memorizar extensos pasajes de literatura clásica y de debatir con los abogados de Sebastián sobre las intrincadas leyes de propiedades y los vericuetos de la burocracia del recién formado país. Su memoria, prodigiosa y casi fotográfica, retenía cada detalle de los negocios familiares, desde los intrincados registros de las minas de plata en Guanajuato hasta los contratos de los tejidos importados de Europa. Aprendió los precios del henequén, las fluctuaciones del mercurio, las rutas comerciales y las políticas cambiantes que afectaban la fortuna de los Ibarra. Sus modales se pulieron hasta la perfección. Su voz, antes un murmullo apenas audible, adquirió un tono mesurado y firme, capaz de impartir órdenes con una autoridad silenciosa. Sus gestos se volvieron refinados, despojados de la tosquedad de su pasado. Sus manos se movían con una elegancia que desmentía las cicatrices de la labor forzada.
Los vestidos de seda brocada, las joyas discretas de oro y perlas que adornaban su cuello y muñecas no eran meros accesorios. Eran la armadura visible de una nueva identidad, cuidadosamente construida, capa tras capa, sobre los escombros de la antigua. Sin embargo, bajo esa superficie pulida, bajo la capa de educación, de riqueza y de modales impecables, algo persistía. Aquella hambre antigua, la que había mamado con la leche envenenada de una madre esclava, aquella que se había gestado en el patio de servicio de los Ayala, nunca desapareció. Era un vacío que no se llenaba con la comodidad ni con el conocimiento, ni siquiera con la aparente felicidad de su nueva vida. Se manifestaba en la intensidad de su mirada cuando creía no ser observada, una fijeza que trascendía la simple concentración. A veces, los sirvientes que la atendían notaban la tensión casi imperceptible de su mandíbula, un ligero endurecimiento de los músculos faciales que delataba una lucha interna. Era el eco incesante de las cicatrices en su espalda, el recuerdo físico y brutal del látigo, la imagen inalterable de Celestina en el balcón, abanicándose con tedio, el sabor amargo de la tierra roja en su boca. Era una sed profunda de algo que la opulencia de la mansión Ibarra no podía saciar, una justicia que aún no había encontrado su forma. Un observador perspicaz habría notado la frialdad que a veces cruzaba sus ojos, un brillo que delataba una vigilancia constante, una desconfianza arraigada en su ser, una fuerza silenciosa que parecía esperar su momento. Era la promesa tácita de una venganza que yacía latente, como un fuego bajo las cenizas, alimentada por los años de humillación y el estigma de su nacimiento. Los años transcurrieron. La independencia de México se consolidó con la abdicación de Iturbide y el establecimiento de la República, trayendo consigo nuevas esperanzas de progreso y, paradójicamente, nuevas incertidumbres políticas y económicas. Sebastián y Jacinta forjaron una unión que, aunque atípica para la sociedad de su tiempo, parecía fuerte y complementaria. Jacinta no era una esposa decorativa. Su presencia se hizo indispensable en la administración de la fortuna familiar. Ella lo acompañaba en sus reuniones con comerciantes y hacendados, su agudeza para los negocios sorprendiendo a los más experimentados y patriarcales de entre ellos. La fortuna de los Ibarra creció bajo su administración conjunta. Las haciendas prosperaban, las minas de plata producían más que nunca. Sin embargo, la vida, con su caprichosa crueldad, no le concedió a Jacinta una felicidad completa en el ámbito familiar. Los 3 hijos que trajo al mundo, pequeñas vidas que apenas tuvieron tiempo de florecer, fueron arrebatados por fiebres implacables que ningún médico, por más renombrado que fuera, pudo curar. Sus pequeños cuerpos, envueltos en mortajas blancas, fueron llevados al Panteón de San Fernando, uno tras otro, dejando un vacío inmenso. La mansión, que había resonado con la promesa de una nueva familia, volvió a sumirse en un silencio que se hacía cada vez más pesado, un eco de cunas vacías y esperanzas rotas, un recordatorio constante de lo efímera que era la vida, incluso para los privilegiados. El dolor de la pérdida, aunque profundo, no la quebró. En cambio, pareció endurecerla, puliendo aún más aquella hambre antigua que la habitaba. La tragedia golpeó de nuevo en 1830. Una epidemia de cólera, implacable y devastadora, barrió el recién independizado país, cobrándose vidas sin distinción de clase, raza o fortuna. Los caminos de México estaban llenos de cadáveres, los hospitales improvisados colapsaban y el pánico se extendía como la misma enfermedad. Sebastián Ibarra, el hombre que la había rescatado de la calle del Reloj, que le había dado un nombre, una educación y una posición, cayó enfermo. Los sirvientes de la mansión Ibarra, testigos silenciosos, describieron su rápido deterioro. La palidez de su piel, los sudores fríos, los espasmos incontrolables que sacudían su cuerpo. A pesar de los esfuerzos incansables del mismo médico que había salvado a Jacinta años atrás, quien pasaba noches enteras en su habitación, y de los remedios más caros importados de Europa, su constitución se rindió rápidamente a la virulencia de la enfermedad. Murió en la cama de su propia mansión, rodeado por el silencio de su personal y la figura estoica de Jacinta. Tenía 27 años, una viuda a una edad en la que muchas mujeres apenas comenzaban sus vidas adultas. El testamento de Sebastián Ibarra fue claro e irrefutable. En él, nombraba a Jacinta como su única y absoluta heredera. La mujer que había llegado a Coyoacán como una esclava fugitiva, sin nada más que su vida, se encontraba ahora como la señora absoluta de una vasta fortuna. 3 haciendas productoras de pulque en los valles centrales, extensas participaciones en las minas de plata que habían sido el pilar de la riqueza Ibarra durante generaciones, y varias casas en la capital, una de ellas en la prestigiosa calle de Plateros. Pero la ausencia de herederos directos,
La silenciosa y dolorosa presencia de los hijos que no sobrevivieron intensificaba un vacío que ninguna riqueza podía llenar. La mansión, ahora con su silencio magnificado por la ausencia de Sebastián y el eco de las cunas vacías, se sentía más grande, más fría, un mausoleo para sus sueños rotos y sus pérdidas irreparables. Jacinta, observando el vasto legado, se veía a sí misma como una monarca sin reino, una reina sin descendencia. Después de un año de luto riguroso, un período en el que Jacinta se mantuvo recluida en la mansión de Coyoacán, vestida de negro riguroso y con una expresión inmutable que revelaba poco a los criados, llegó marzo de 1831. Las costumbres sociales dictaban que una viuda de su fortuna debía buscar un nuevo matrimonio, consolidando su posición y asegurando la continuidad de su linaje. Sin embargo, Jacinta Ibarra tomó una decisión que los criados, acostumbrados a su estoicismo pero no a su audacia, no esperaban. Comunicó a sus administradores y abogados su intención de regresar a la Ciudad de México, no a su mansión de Coyoacán, ahora un recordatorio constante de las pérdidas, sino a la casa que Sebastián poseía en la calle de Plateros, una propiedad elegante y bien ubicada en el corazón de la capital, que había permanecido cerrada y en desuso desde hacía años. La noticia se esparció por la servidumbre con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Algunos murmuraban sobre la melancolía de la señora, otros sobre su deseo de un cambio de aires, pero pocos, si acaso alguno, podían vislumbrar la verdadera razón detrás de su partida. Inmediatamente se dieron órdenes precisas que resonaron por los corredores de la mansión Ibarra y se extendieron a la calle de Plateros. Arquitectos y maestros de obra fueron contratados para supervisar reformas sustanciales en la mansión de la capital. Se describieron los preparativos. Los muros de la casona fueron remozados, las fachadas reparadas y pintadas de un color ocre pálido. Los pisos de mármol de los salones y pasillos fueron pulidos hasta que reflejaron la luz con un brillo casi acuático. Los artesanos restauraron los detalles de herrería forjada en los balcones y en las rejas de las ventanas, y la carpintería de las puertas y los artesonados de madera recuperó su esplendor original. Decoradores fueron convocados para embellecer los interiores con nuevos muebles de maderas preciosas, cortinas de terciopelo bordado y tapices que colgaban de las paredes, siguiendo el gusto refinado que Jacinta había desarrollado a lo largo de los años. La casa se transformaba preparándose para recibir a su nueva señora, o más precisamente, para el propósito que ella tenía en mente. Pero Jacinta sabía que una mansión de ese tamaño y prestigio en el corazón de la capital requería de una numerosa servidumbre. No eran solo las tareas domésticas lo que la impulsaba a buscar nuevos criados. Debajo de su calma exterior, la hambre antigua no solo persistía, sino que se había transformado en un deseo más definido, más frío, más calculado, un objetivo que había crecido y madurado junto con su educación y su poder. La venganza, que había sido un murmullo inconsciente, un dolor sordo en sus cicatrices, se había cristalizado en un plan meticuloso. Cada paso en la preparación de la mansión, cada mueble elegido, cada criado que se preveía contratar, era un engranaje en una maquinaria cuidadosamente diseñada. Ella sabía exactamente lo que buscaba. No solo manos para el trabajo, sino una pieza específica en el vasto tablero de la ciudad, una sombra de su pasado que, en el irónico giro del destino, ahora estaría a su merced. Los murmullos de su nueva vida, el brillo de su fortuna, eran solo el preludio. La verdadera obra estaba por comenzar, y la mansión de Plateros sería el escenario. En abril de 1831, la mansión en la calle de Plateros bullía con la actividad de los obreros. Los ecos de martillos y el raspar de espátulas se mezclaban con el olor a cal fresca y madera nueva. Jacinta Ibarra había supervisado cada detalle de las reformas. Sus ojos, de un verde musgo inusual, fijos en la transformación de la casona. La imponente residencia, ahora restaurada a su antiguo esplendor y decorada con un gusto refinado, estaba casi lista para albergar la vida de su nueva señora. Sin embargo, más allá del lujo visible, Jacinta sabía que para mantener la fachada de su estatus y, más importante, para ejecutar la venganza que había cultivado durante tantos años, necesitaba una considerable servidumbre. No cualquier tipo de criados, sino aquellos que se pudieran moldear a su voluntad, aquellos cuya misma existencia dependiera de su clemencia. Una mañana de ese mismo abril, Jacinta mandó preparar su calesa, vestida con un elegante traje de terciopelo burdeos. Sus orejas adornadas con discretos pendientes de perlas, se dirigió hacia la plaza del Volador. No era un destino común para una señora de su abolengo, pues allí se encontraba el mercado de esclavos, un vestigio vergonzoso de una era que la joven república prometía haber dejado atrás.
Oficialmente, la esclavitud había sido abolida en México años atrás. Sin embargo, en la práctica, la miseria y la desesperación daban nuevas formas a la opresión. Personas endeudadas hasta el cuello, condenadas por crímenes menores o simplemente pobres que no tenían otra opción, eran vendidas como trabajadores contratados por periodos indeterminados. Una legalidad ambigua que disfrazaba una realidad brutal. La atmósfera del mercado de la Plaza del Volador era densa y opresiva. El aire, pesado y estancado, estaba saturado con el hedor acre del sudor humano, la orina y el miedo. Cientos de personas, hombres, mujeres y niños, permanecían de pie o sentados en filas interminables, sus cuerpos atados con cuerdas o grilletes a postes de madera clavados en el suelo. Sus ojos vacíos o llenos de un terror mudo observaban el flujo constante de posibles compradores. Las voces de los mercaderes se alzaban sobre el murmullo de la plaza, pregonando las cualidades de su mercancía: fuerza, resistencia, obediencia. Era un espectáculo de deshumanización absoluta, donde la vida humana se valoraba al igual que el ganado. Jacinta, con su porte aristocrático, se movió entre las filas con una frialdad casi clínica. Su vestido de terciopelo parecía una mancha oscura y elegante en el mar de harapos y pieles sucias. Sus ojos verdes examinaban los rostros demacrados, los cuerpos marcados por el trabajo forzado. Palpaba músculos, revisaba dentaduras, evaluaba la resistencia de los posibles contratados con la misma diligencia con la que un hacendado examinaría a su ganado. No había en su expresión rastro de piedad o de asco, solo una calculada observación. Un aura de autoridad la rodeaba, y los mercaderes le cedían el paso con deferencia, reconociendo su innegable posición. Estaba a punto de retirarse, satisfecha con algunas adquisiciones y con la certeza de que su búsqueda había sido fructífera, cuando su mirada se posó en la última fila, en la penumbra de un cobertizo mal iluminado. Allí, encadenada por el tobillo a una argolla de hierro incrustada en el suelo, vio a una mujer. La visión era brutal, una transfiguración tan radical que por un momento la identidad le pareció imposible. Celestina Ayala, la hija legítima de don Rodrigo Ayala, la niña que había abanicando su tedio mientras Jacinta recibía 25 latigazos en el patio de servicio de su propia casa, ahora era solo una sombra de su antiguo esplendor. A sus 28 años parecía tener 50, su cuerpo flaco y encorvado por la miseria. El cabello castaño, que alguna vez había brillado con cintas de seda y adornos preciosos, estaba ahora enredado y sin vida, sucio y con mechones rotos. El vestido, que en algún momento pudo haber sido una prenda decente, era ahora un montón de harapos sucios y desgarrados, pegados a su cuerpo por la suciedad y el sudor. Sus manos, antes delicadas y protegidas, estaban encallecidas y agrietadas, con las uñas rotas y la piel áspera por el trabajo y la falta de cuidado. Pero lo más impactante eran sus ojos. Aquellos mismos ojos verde musgo, idénticos a los de Jacinta, que alguna vez habían irradiado arrogancia y tedio, estaban ahora vacíos, hundidos en sus órbitas, su brillo apagado por la desesperación y la degradación. El mercader, percibiendo el interés de Jacinta, se acercó de inmediato, sin esperar que la señora preguntara. Su voz, untuosa y llena de falsa deferencia, comenzó a relatar la historia de la caída de los Ayala. «Una triste historia, señora», dijo. Don Rodrigo Ayala, hombre de vicios, se ahogó en deudas de juego. Las ocultó por años, pero la suerte se acabó en 1828. Un desastre. La doña Eulalia, su madre, no soportó la vergüenza ni la pérdida de la fortuna. Murió de disgusto 6 meses después, dicen que de un corazón roto. El mercader hizo una pausa dramática. La joven Celestina, sin dote, sin familia que la recogiera, sin habilidades prácticas más allá de la costura de baja calidad, intentó sobrevivir. Fracasó como era de esperar y acumuló deudas con usureros. La vendieron a la plaza para pagar. Nadie la quiere, señora. Está enferma, débil. Es una carga. Jacinta escuchó cada palabra con una quietud perturbadora. Los músculos de su rostro permanecieron inalterables, pero en lo más profundo de su pecho algo comenzó a subir. No era la compasión que quizás un alma piadosa habría sentido. Era una alegría fría, una sensación afilada como el cristal que se expandía por sus venas. Una satisfacción perversa que había esperado durante años, una sed que finalmente encontraba su manantial. La rueda del destino había girado y la que alguna vez la observó con indiferencia, ahora estaba a sus pies. «La compro», se le oyó decir a Jacinta, su voz calma y sin inflexiones, una orden que no admitía discusión. 300 pesos.
El precio era irrisorio, incluso para los estándares de un mercado donde la vida humana se cotizaba a la baja. El mercader, sorprendido y complacido de deshacerse de aquella mercancía que nadie más quería, aceptó sin reparos los billetes de Jacinta cayendo en su mano como un regalo del cielo. Un asistente se apresuró a desenganchar la cadena del tobillo de Celestina, cuyos ojos permanecieron fijos en el suelo, como si la transacción no le concerniera. Durante el trayecto de regreso a la mansión de Plateros, la caleza de Jacinta se movió con su ritmo habitual por las calles de la capital. Dentro, Jacinta observaba a Celestina. La otrora señorita Ayala, ahora un bulto de harapos y miseria, permanecía encorvada en el asiento, sus ojos fijos en el suelo de madera de la caleza. No levantó la vista. No reconoció a la señora de vestido de terciopelo y pendientes de perlas que la acompañaba. ¿Cómo podría haberlo hecho? La niña de 15 años que había recibido latigazos en el patio de servicio no tenía nada que ver con aquella figura elegante y poderosa. El tiempo, la riqueza y el dolor habían forjado una nueva identidad en Jacinta, una máscara tan perfecta que el pasado no podía reconocerla. Jacinta no se identificó. Aún no. El momento no había llegado. El deleite de la espera era parte esencial de su plan. En la mansión de Plateros, Celestina fue llevada directamente a los aposentos de servicio. Un cuartito diminuto en los fondos de la propiedad, sin ventanas que dieran al exterior, solo una pequeña abertura en lo alto de la pared que apenas dejaba pasar el aire. El suelo era de tierra compactada, y en una esquina una estera de paja servía de cama. Un balde de madera en el otro extremo era el único mobiliario. Jacinta dio órdenes específicas a su ama de llaves, una mujer de expresión severa y ojos inquisitivos. Celestina Ayala trabajaría en la cocina, lavaría la ropa a mano, limpiaría los pisos de mármol de rodillas. Sus comidas serían los restos de la mesa de los criados, lo mínimo para sobrevivir. Los castigos por desobediencia serían severos e inmediatos, sin contemplaciones. Las palabras de Jacinta eran frías, sin rastro de emoción, pero la autoridad en su voz era innegable. Durante las primeras semanas, Jacinta observó. Se movía por la mansión como una sombra, sus pasos amortiguados por los gruesos tapices y alfombras. Desde la distancia de un pasillo o la rendija de una puerta entornada, veía a Celestina. La observaba cargando enormes trousas de ropa mojada que doblaban su espalda ya encorvada, sus pasos lentos y arrastrados. La veía en la cocina, sus manos sangrando por tanto frotar piedra contra tejido, limpiando ollas con una desesperación silenciosa. La veía arrodillada en los vastos salones, sus brazos extendidos, puliendo los pisos de mármol hasta el brillo, su rostro murcho de hambre y agotamiento. Cada lágrima que Celestina derramaba, cada quejido inaudible que escapaba de sus labios, era para Jacinta una gota de miel, una confirmación silenciosa de que su plan se desarrollaba sin fisuras. El vacío que la hambre antigua había dejado en su pecho comenzaba a llenarse con un éxtasis frío y calculado. Fue solo en el inicio de junio cuando Jacinta, con la paciencia de una estratega, decidió que el momento había llegado. Mandó llamar a Celestina al salón principal, el mismo salón que ahora, decorado con muebles recién tapizados y cuadros de paisajes campestres, había sido parte de la venta de bienes de los Ayala. Cuando la figura de Celestina, encorvada y temblorosa, entró en el vasto espacio, Jacinta estaba sentada en la poltrona de terciopelo verde esmeralda que había pertenecido a Sebastián. Llevaba un vestido de seda color vino oscuro, sus manos delicadas reposando sobre el terciopelo, adornadas con anillos discretos. La luz de la tarde entraba por los altos ventanales, bañando la escena en un brillo dorado que resaltaba el contraste entre las dos mujeres. «Usted no se acuerda de mí», se le oyó decir a Jacinta su voz calma, tan tranquila como el agua estancada de un lago. «Pero yo sí me acuerdo de usted. Me acuerdo de verla mientras yo recibía latigazos hasta desmayarme, solo porque osé mirarla a los ojos. Me acuerdo de verla abanicando aquel abanico de plumas, aburrida con el espectáculo de mi dolor». Las palabras de Jacinta, pronunciadas con una precisión helada, llenaron el salón, su eco resonando en la atmósfera tensa. Celestina, que hasta ese momento había mantenido la cabeza baja, lentamente levantó la vista. Sus ojos, vacíos y hundidos, se encontraron con los de Jacinta. Pasaron unos segundos eternos, un lapso de tiempo donde el reconocimiento se abría paso lentamente a través de las capas de miseria y desesperación. Entonces su rostro, demacrado y cubierto de suciedad, se descompuso. Un temblor incontrolable recorrió su cuerpo. «Jacinta», susurró, el nombre apenas un soplo de aire. «Señora Ibarra, para usted», cortó Jacinta, su voz ahora más firme.
con una autoridad inquebrantable que no admitía réplica. Me llamará señora, bajará los ojos cuando yo pase, y me agradecerá por los restos que le permita comer. Las palabras cayeron en el silencio del salón como sentencia, sellando el destino de Celestina. La venganza, fría y calculada, había encontrado su forma más refinada. El dolor que Jacinta había guardado durante años se desplegaba, no con el ardor de la furia, sino con la precisión gélida de una estratega, transformando el sufrimiento en un arma. El dominio de la venganza había comenzado. Desde aquel tenso encuentro en el salón principal, a principios de junio de 1831, Jacinta Ibarra había refinado su venganza con la precisión implacable de un relojero. Cada humillación infligida a Celestina Ayala no era el resultado de un capricho momentáneo, sino de una estrategia meticulosa, calculada para resonar con ecos del pasado compartido. Jacinta se movía por la mansión con una frialdad serena. Su rostro inexpresivo, pero sus ojos verdes, ahora más intensos que nunca, no perdían detalle de las reacciones de Celestina. Celestina fue asignada a las tareas más arduas y degradantes. Se le veía trapear los vastos pisos de mármol de los salones principales, sus rodillas nudosas rozando las frías losas. Aquellos mismos salones donde años atrás había bailado en fiestas opulentas, ahora eran el escenario de su servidumbre. Los criados, testigos silenciosos de la dureza de la señora Ibarra con su nueva contratada, no se atrevían a cuestionar. Los murmullos se extendían por el ala de servicio. La señora era estricta, pero nadie entendía la particular saña con la que trataba a Celestina. Jacinta no se limitaba a la imposición de tareas. Su método era más sutil y cruel. Hacía que Celestina sirviera los vinos y licores en las mismas copas de cristal cortado que antaño habían pertenecido a la familia Ayala. Jacinta las había adquirido en el leilão de los bienes de don Rodrigo, un acto que había asegurado la continuidad de la humillación. Las manos ásperas de Celestina sostenían ahora los delicados cristales que una vez había empuñado con elegancia despreocupada. Se le obligaba a lavar con agua fría y jabón áspero los vestidos de seda y encaje que Jacinta usaba para sus recepciones. Esos mismos vestidos, en un giro perverso del destino, habían sido usados por la propia Celestina en bailes y saraos años atrás. Jacinta los había comprado, los había mandado ajustar a su figura y ahora los lucía con un placer casi tangible, observando la desesperación muda en el rostro de Celestina mientras los lavaba. Cada tarea, cada objeto, estaba impregnado de un significado cruel, diseñado para recordar a Celestina su caída y a Jacinta su ascenso. Los días de junio se desdibujaron en las semanas de julio y el verano se instaló con su calor sofocante. La mansión Ibarra, antes un refugio, se había convertido en una prisión para Celestina y en un laboratorio para la venganza de Jacinta. Los sirvientes observaban cómo Celestina, antes altiva, se transformaba en una figura cada vez más demacrada, su espíritu doblegado por el trabajo y la humillación. Sus hombros se hundían, sus ojos se vaciaban aún más. Cada lágrima que silenciosamente se deslizaba por las mejillas sucias de Celestina era para Jacinta una gota de un elixir oscuro, una afirmación de su victoria. Sin embargo, a medida que la venganza se desplegaba con una precisión casi poética, Jacinta comenzó a experimentar un problema que no había anticipado. La hambre antigua, aquella sed inquebrantable que la había impulsado durante años, no se saciaba. Al contrario, cada humillación infligida a Celestina dejaba en la boca de Jacinta un gusto amargo, un vacío que crecía en lugar de disminuir. Veía a Celestina definirse, convertirse en una cáscara hueca y en lugar de satisfacción, sentía una extraña y desoladora vacuidad. Era como si la venganza, en lugar de llenar el hueco, lo agrandara, devorando no solo a la víctima, sino también a la propia vengadora. La euforia inicial se desvaneció, dejando una sensación de despropósito, un eco silencioso de las cunas vacías y de la vida que se había perdido. A principios de agosto, la salud de Celestina, ya frágil por la desnutrición y el agotamiento, se quebró por completo. Una fiebre alta la postró en la estera de paja de su cuarto. Una tos seca y persistente la sacudía, arrancando de sus pulmones pequeños hilos de sangre. Los criados, alarmados por su rápido deterioro, lo reportaron a Jacinta. El médico de la familia, convocado con prontitud por la señora Ibarra, diagnosticó tuberculosis, una enfermedad común y devastadora entre los trabajadores en condiciones precarias, que se cobraba vida sin piedad en la Ciudad de México. El veredicto fue sombrío. Sin un tratamiento adecuado, sería cuestión de semanas. Su vida se extinguiría lentamente, devorada por la enfermedad. Jacinta Ibarra se enfrentaba a una elección. Podría haber permitido que la enfermedad siguiera su curso natural. Nadie en la mansión,
ni en la sociedad de la época habría cuestionado la muerte de una sirvienta enferma. Los esclavos y los trabajadores contratados morían con regularidad y sus vidas eran efímeras. Era el orden natural de las cosas. Sin embargo, algo en ella se resistió. Quizás fue el reconocimiento de la similitud en sus ojos, el espejo de su propio origen. Quizás fue el recuerdo de su propia lucha contra la fiebre y la muerte años atrás. O quizás simplemente fue la realización del vacío que la venganza le había dejado. Contra toda expectativa, Jacinta dio órdenes precisas. Mandó traer al mejor médico de la ciudad, un hombre de renombre con contactos en el extranjero, exigiendo los remedios más caros importados de Europa. El médico, sorprendido por la solicitud de su clienta para una simple criada, cumplió las órdenes. Celestina fue trasladada del cuartito de servicio a una habitación de huéspedes en una ala más ventilada de la mansión, con una ventana que permitía la entrada de la luz del sol y el aire fresco, un espacio que era el epítome de la comodidad comparado con su anterior celda. Ropas limpias, sábanas de lino suave y caldo nutritivo fueron provistos, un contraste brutal con su miseria reciente. Durante las noches en que Celestina deliraba con la fiebre, su cuerpo presa de un temblor incontrolable, Jacinta se sentaba a su lado. Su figura, envuelta en las sombras, observaba a la hermana que había vuelto a nacer en la desgracia. Contemplaba aquel rostro demacrado, el que era un espejo distorsionado del suyo propio. Dos niñas nacidas del mismo hombre, separadas por el azar de un vientre, por las crueles convenciones de un mundo que ya no existía más, pero cuyas reglas habían dejado cicatrices imborrables. En los murmullos incoherentes de Celestina, Jacinta escuchaba ecos de su propia infancia, de una vida de privaciones que ahora veía reflejada en su otrora verdugo. La ironía de la situación, la cruel danza del destino se revelaba ante sus ojos. Celestina murió en la madrugada de un día de septiembre. Su último aliento fue suave, apenas un suspiro que se perdió en el silencio de la habitación. Pero antes de exhalar su última bocanada de aire, sus ojos se abrieron con una lucidez extraña, una claridad que sorprendió a Jacinta. Con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil, Celestina tomó la mano de Jacinta, sus dedos huesudos aferrándose a la piel suave de su hermana. Sus labios secos y agrietados apenas formaron las palabras. «Tú ganaste», susurró, su voz un murmullo apenas perceptible. «Pero mírate, mira lo que la victoria hizo de ti». Las palabras de Celestina, un eco fantasmal en la habitación, golpearon a Jacinta con la fuerza de un rayo, más poderosas que cualquier látigo. Jacinta Ibarra, la formidable señora de Plateros, dio órdenes para un funeral digno. Celestina Ayala, la esclava redimida a medias por la crueldad de su hermana, fue enterrada en el Panteón de San Fernando, uno de los cementerios más prestigiosos de la capital. Se le proveyó un vestido de lino decente, blanco y sin adornos, y se colocó una lápida de mármol sencilla que solo llevaba su nombre y sus fechas de nacimiento y defunción. Jacinta pagó a un sacerdote para que rezara una misa en su nombre, un gesto que muchos consideraron un acto de piedad inusual. Después del funeral, Jacinta regresó a la mansión de la calle de Plateros. La casa, que había preparado con tanto esmero para su venganza, ahora se sentía inmensamente vacía. Caminó por los corredores silenciosos, por los salones donde había acumulado tesoros que ya no le traían placer alguno. Los espejos pulidos reflejaban su figura solitaria, una mujer de 28 años, rodeada de riqueza, pero sin propósito. La hambre antigua, lejos de desaparecer, continuaba allí, más grande que nunca. Pero ahora Jacinta entendía. Aquella hambre nunca sería saciada. No por venganza, no por riqueza, no por poder. Era una sed insaciable, un vacío existencial que ninguna posesión material podía llenar. Su vida, antes meticulosamente organizada, comenzó a desmoronarse. Empezó a beber. Al principio, un vaso de vino tinto durante las solitarias comidas en el vasto comedor. Luego, aguardiente durante las tardes, sentada en la poltrona de Sebastián, los ojos fijos en la nada. Finalmente bebía lo que encontrara al despertar, buscando en el alcohol un bálsamo para el vacío que la consumía. Los criados, discretos al principio, comenzaron a susurrar, preocupados por la señora. Jacinta, con la misma frialdad con la que había orquestado su venganza, despidió a cualquiera que osara cuestionar su comportamiento o que la mirara con demasiada lástima. Se aisló, encerrándose en la mansión, una reina en su propio castillo de sombras. Fue encontrada muerta en marzo de 1832. Su cuerpo yacía inerte al pie de la gran escalera de mármol de su propia mansión. El médico, llamado de urgencia, concluyó que había tropezado, seguramente ebria, y se había roto el cuello en la caída.
Tenía 29 años. La formalidad de un accidente, la explicación lógica para una vida que se había desviado de su curso. La vasta fortuna de Jacinta Ibarra fue objeto de una prolongada disputa legal entre primos lejanos de Sebastián, quienes no habían tenido contacto con él en años. La mansión en la calle de Plateros fue finalmente vendida y décadas después demolida para dar paso a la construcción de modernos edificios comerciales. El lugar, como tantos otros en la Ciudad de México, se transformó, borrando las huellas de su pasado. Epílogo. Sin embargo, los edificios pueden caer y los nombres pueden olvidarse, pero ciertas historias se aferran al aire, a los muros invisibles de la memoria colectiva. Los empleados que trabajan en las oficinas construidas sobre el antiguo solar de la mansión Ibarra, en la calle de Plateros, cuentan historias. Historias que se susurran al caer la tarde, cuando la luz es tenue y las sombras se alargan. Dicen que a veces, durante las noches de agosto, cuando el calor del verano oprime la ciudad, se oye el sonido seco de un látigo cortando el aire en el corredor del tercer piso, un eco fantasma de un dolor ancestral. Dicen que encuentran rastros de sangre en los escalones de las escaleras que desaparecen antes de que alguien pueda limpiarlos, manchas oscuras que parecen surgir de la nada. Y dicen que ocasionalmente dos figuras aparecen reflejadas en las ventanas oscuras de las oficinas. Dos mujeres con el mismo rostro, idénticos ojos verde musgo, una vestida de seda, la otra de harapos, ambas mirando hacia la nada con una vacuidad que hiela el alma. Dos hermanas ligadas por la sangre y la tragedia, condenadas a repetir una historia que las destruyó a ambas. La historia de las hermanas Ayala, Jacinta e Ibarra se ha convertido en un susurro persistente en la Ciudad de México, una leyenda urbana que se cuenta de generación en generación. Un relato de dos mujeres que compartían la sangre pero nada más, destruidas por un sistema que transformaba a las personas en propiedad, al amor en una forma de poder efímero y a la justicia en una venganza que envenenaba tanto al verdugo como a la víctima. Una prueba sombría de que algunas deudas, por más cobradas que parezcan, nunca se saldan por completo y que el eco del dolor puede perdurar mucho más allá de la muerte. Así, la danza macabra de las hermanas Ayala llegó a su fin en el silencio de una mansión que no pudo contener la amargura de la victoria. Jacinta, la esclava que ascendió para convertirse en señora, encontró en el clímax de su venganza no la saciedad, sino un abismo más profundo. La enfermedad de Celestina y su posterior muerte reveló la futilidad de una justicia teñida de resentimiento, dejando a Jacinta frente a un espejo distorsionado de su propio sufrimiento. El eco de unas últimas palabras, pronunciadas con una lucidez espectral, selló el destino de la vencedora, que se vio consumida por el mismo vacío que había intentado llenar. Su caída solitaria, un tropiezo en una escalinata de mármol, fue el punto final de una vida marcada por la opresión, la fortuna y la implacable búsqueda de una paz que jamás encontró. La historia de Jacinta y Celestina, susurrada en los rincones de la Ciudad de México, se alza como un sombrío recordatorio. Un testimonio de cómo las cadenas del destino, forjadas por la crueldad y la injusticia de un mundo desaparecido, pueden continuar atando las almas, transformando la justicia en un veneno que consume tanto a la víctima como al verdugo. Nos obliga a contemplar la delgada línea entre la búsqueda de la equidad y la espiral destructiva del resentimiento, y nos advierte que ciertas victorias pueden resultar más devastadoras que cualquier derrota. El verdadero costo de la venganza no reside solo en el daño infligido, sino en el vacío que deja a su paso, un espacio que ni la riqueza ni el poder pueden llenar. ¿Qué pensamiento les deja esta historia que se esconde entre los cimientos de nuestra gran ciudad? ¿Hubo otro camino para Jacinta? ¿O estaba condenada desde el momento en que sus ojos se encontraron con los de Celestina en aquel patio de servicio? Dejen sus reflexiones en los comentarios. Para continuar explorando las sombras que habitan nuestra historia, los invitamos a sumergirse en otro de nuestros relatos en Sombras de la Servidumbre. Si este relato ha resonado en su espíritu, si el eco de estas vidas les ha perturbado, les pedimos que dejen un me gusta y se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de las sombras de la servidumbre que aún esperan ser reveladas.